y hoy, el día de hoy, es el impacto del avivamiento. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Esto está en Nehemías 8, 3 al 6. Y hay otras dos cosas que llaman poderosamente la atención en el relato del avivamiento que ocurrió entre los que regresaron del exilio en Babilonia en los días de Esdras y Nehemías. Dice el texto que todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Para un pueblo semianalfabeto y de un grado de desarrollo cultural muy bajo, esto es algo muy llamativo. Además, se trató de la lectura de historias de acción, mitos o leyendas de héroes épicos, ni siquiera escritos redactados con un lenguaje llano y accesible. El material que se leía era la ley del Señor, la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés, que para entonces ya venía con unos cuantos siglos de antigüedad. Así todo, el pueblo siguió la lectura con atención. Dos cosas se destacaron de esta actitud. Primero, aquella fue una atención expresada en un sincero deseo de escuchar la palabra de Dios. El libro de la ley era considerado de esta manera por parte de los líderes y de la mayoría del pueblo. La actitud de reverencia y respeto manifestada por Esdras y todo el pueblo es indicación de este aprecio. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión, y además Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Por otro lado, nótese que la disposición a escuchar era tan seria que superaba cualquier cansancio. De hecho, Esdras leyó el libro desde el alba hasta el mediodía. Veamos también que la disposición de escuchar era tan generalizada que superaba cualquier barrera. Esdras leyó en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Segunda, aquella fue una atención expresada en un sincero deseo de comprender la palabra de Dios. El texto repite con insistencia la frase todos los que podían comprender. El verbo entender o comprender se usa 7 veces en este capítulo. A pesar del tiempo transcurrido, sin contacto con la palabra de la presencia de los niños y de las probables dificultades lingüísticas, todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. La mente del pueblo estaba ansiosa por captar la verdad. No se trataba meramente del cumplimiento de un rito religioso o de la lectura litúrgica de un texto misterioso. Esto también sorprende en el caso de los judíos repatriados de Babilonia. Hacía décadas que se había interrumpido la adoración en el templo de Jerusalén y hacía mucho más tiempo que la adoración que se había ofrecido en este recinto sagrado era más bien pagana e idólatra, razón por la cual el pueblo judío fue condenado al destierro. Es muy probable que la gran mayoría, si no todos, los expatriados nunca hayan visto el edificio del templo, que ahora estaba en ruinas. Los propios sacerdotes y levitas que habían regresado no tenían la más mínima experiencia en cuanto a la celebración de la liturgia tradicional de Israel en el templo, sacrificios, ofrendas, cantos, oraciones. Por eso, sus expresiones de adoración en ocasión de la lectura de la ley rompieron con todos los moldes y fueron totalmente novedosas. Primero, fue una adoración espontánea. Al inicio de la lectura, el pueblo prorrumpió en expresiones de oración a Dios. El líder fue quien tomó la delantera en este proceso, ya que Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y luego todo el pueblo, levantando las manos,
respondió amén, amén. Y al final, todos juntos, líderes y pueblo, adoraron al Señor inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Este es el tipo de adoración que caracteriza a un tiempo de avivamiento evangelizador. Es una adoración fresca, novedosa, espontánea y sincera, cargada de una emoción profunda. Segundo, fue una adoración inspirada, no fue la euforia ruidosa de una masa sin control emocional, sino la adoración fervorosa y espontánea de una multitud que sabía muy bien lo que hacía. Por un lado, indudablemente, el brote de adoración espontáneo resultó de la inspiración del Espíritu Santo que estaba operando aquel poderoso avivamiento. Los judíos supieron adorar por el Espíritu y como enseñó Jesús, pero también aquellos adoradores lo hicieron en la verdad, puesto que su adoración resultó de la explicación de la palabra de Dios que los levitas hicieron al pueblo, de la explicación de la palabra de los levitas hicieron del pueblo, que no se movía de su sitio. Tercero, fue una adoración no manipulada. La adoración entusiasta del pueblo no fue el resultado del manipuleo psicológico y emocional por parte de los líderes, sino que fue el fruto de entender la palabra de Dios y ser conmovidos por ellas. El texto señala que los líderes leían con claridad el libro de la ley de Dios, pero lejos de manipular y estimular las emociones del pueblo agregando sus propios comentarios, se limitaron a leer con claridad lo que estaba escrito. No hubo palabra humana detrás de la respuesta de la adoración espontánea e inspirada del pueblo. La simple lectura de la palabra hizo la obra en aquellos corazones espiritualmente bien dispuestos. Así que hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a prestar atención a lo que la palabra de Dios nos enseña y ordena respecto de un avivamiento evangelizador. Lo segundo es que la proclamación de la palabra conduzca a una adoración espontánea, inspirada y auténtica. Hoy, ¿qué podemos hacer? Hay una hermosa canción que hace algún tiempo se llama Te adoro a ti, cantada por Danilo Montero. En un momento privado de oración, reproducila y haz de esa letra tu canción y oración. Deja que el Espíritu Santo fluya a través de ti, eleva un cántico nuevo de alabanza a Dios. Y recortó una estrofa, la que más te haya representado en tu oración, y compartila en tus redes sociales usando el hashtag Avivamiento y Adoración Argentina, oramos por vos.